A veces pensamos que el enemigo es la competencia y muchas veces el enemigo está en tu misma y en tu propia casa. ¿A qué me refiero? Pues aquí en México, si tú trabajas en Televisa y dices, bueno, pues el enemigo, el malo a vencer es TV Azteca, o viceversa, estás en TV Azteca y dices, no, pues el enemigo es la competencia que es Televisa. O no sé, si estás en Grupo Asir, dices, va, pues el enemigo es Radio Fórmula, o si estás en Radio Fórmula, pues es Imagen Radio, ve tú a saber, ¿no? Pero ¿qué crees? Que muchas veces el enemigo se encuentra sentado a tu lado, está junto a ti, está más cercano de lo que piensas. Y de esto vamos a hablar en el video podcast del día de hoy. Permíteme presentarme antes que nada, yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y estos son los relatos de un comunicador. Recuerden que en este podcast no nada más es tirar grillas, sino también al final del día y al final del tiempo, pues hacer una reflexión, verle, tratar de encontrarle muchas veces lo positivo al asunto. Y es que a poco no, en esta vida que a veces es tan negativa y muchas veces desde que nos amanecemos y prendemos las noticias, ya sea en la tele, en la radio, en las redes sociales, y nos encontramos con un chorro de cosas bien negativas, pues de pronto es bonito ahí chismear un poquito, hablar de otras cosas, hablar de otros temas. Y bueno, pues ya les platiqué de las novatadas en capítulos anteriores, de cosas divertidas. Pero ¿cómo debes tomar y afrontar o enfrentar lo que es la parte de la frustración? No solo de los medios de comunicación, sino en la vida misma. Mira, si tú me sigues en el canal de YouTube, ya alguna vez te platiqué, te comenté acerca de cómo el sindicato, pues en un tiempo estuvo a punto de arruinarme la carrera. Y una persona en especial frenaron mis ganas de sobresalir en este medio, pero bueno, pues finalmente, como les he dicho en muchas ocasiones y como se los mencioné al inicio de esta serie de video podcast, pues son áreas de oportunidad, son cosas que aprendes y son cosas a las que te vas enfrentando y que finalmente, perdón, se me sonó por ahí el teléfono, permítanme, le pongo aquí para que no suene, bueno, ya sabes, los dispositivos que todo el tiempo te están buscando, ¿no? Y es que bueno, pues el sindicalismo, mis queridos amigos, realmente en ese tiempo, cuando yo empecé a trabajar en la radio, era pero brutal. No dudo, desde luego, que su función principal, que era ayudar y apoyar a muchos de los trabajadores de la industria de la radio y la televisión, pues seguramente a muchos sí, desde luego, los ayudaba, a los empleados, pero algunos realmente nos perjudicaban. Mira, para Televisa yo me acuerdo era lo que era el Citatir, que también ahora el Citatir regula toda la parte de lo que es Grupo Imagen. Y para el resto, pues era el famoso STIR, ¿no? Para los que trabajamos en Radio Fórmula, para TV Azteca, que en ese entonces era Imevisión, y para otras radiodifusoras, televisoras, pues realmente no había más que Televisa. Y pues Imevisión, que era la televisión del estado, que casi nadie veía, Canal 11, que pues era el canal cultural. Todavía no existía el 22 incluso, creo, pero bueno, no me acuerdo la verdad. Don Fidel Velázquez Sánchez era el líder de la CTM, que era un señor que tenía un chorro de poder y a nivel de que, cuidado, los presidentes lo super respetaban a don Fidel Velázquez. Además era todo un personaje, don Fidel Velázquez, que pues movió muchísimo, muchísimo la parte sindical, la parte política de México. El líder del STIRT era Cuauhtémoc, no me acuerdo la verdad de su apellido, pero era Cuauhtémoc, que era el secretario general del STIR, que era el sindicato que te digo que nos regulaba a nosotros. Y bueno, pues en mi inquietud por aprender todo y de todo me metí en un chorro de problemas. ¿Por qué? Porque realmente te quiero platicar que tú no podías tocar absolutamente nada. Si tú no eras camarógrafo, no podías tocar una cámara, pero ni por error. Si tú no eras operador de audio de una cabina de radio, ni por error podías tocar el mínimo botón, porque si tú lo hacías, hazme un favor, el sindicato lo consideraba una especie no una especie, lo consideraba literal, perdón, lo consideraba desplazamiento sindical. Estabas desplazando al empleado que el sindicato estaba protegiendo si tú le puchabas el rec a la cámara o si le movías alguna perilla a la consola de audio. Entonces, bueno, pues el delegado en ese entonces en Radio Fórmula, que era Enrique Vega, pues me castigó. No me deja, bueno, me castigó porque pues yo te digo, era remetiche, entonces de pronto ahí me metí a moverle cositas a los controles, claro, supervisado siempre por los operadores de audio que eran grandes y enormes amigos míos. Y bueno, de alguna forma yo nunca supe, hasta hoy han pasado muchos años, yo nunca entendí por qué le caía mal a este señor Enrique Vega. Y él me negó lo que es la carta de tránsito. ¿Qué es la carta de tránsito? Ya se los expliqué en otro capítulo, pero bueno, ahorita que estamos en esta parte de video podcast, se los habías hecho en nuestro story time para YouTube, pero si tú me estás escuchando en otras plataformas digitales, te platico rápidamente. La carta de tránsito no era más que un documento que extendía el sindicato para que si tú no estuvieras sindicalizado podías salir al aire.
Entonces, aparte de la licencia de locutor, de la cual les hablé algunos capítulos atrás, al principio de esta serie de video podcast, aparte de la licencia de locutor, tú debías de tener esta famosa carta de tránsito que extendía el sindicato, porque tú como conductor pues estabas desplazando a un locutor del sindicato. Entonces, para entrar a una cabina de radio tenías que tener esta carta de tránsito. Pues el chiste, mis queridos amigos, es que este señor Enrique Vega me negó la carta de tránsito. Insisto, nunca supe por qué. Yo le rogué, le supliqué, lo fui a buscar al STIR, que estaba ahí creo que todavía está ahí en la calle de Guatabampo, aquí en la Ciudad de México. Pues no me recibía. Cuando finalmente me recibió, él me decía que no había cartas de tránsito. O sea, ¿cómo no iba a haber, señores? Pues era un papelito que tenías que firmar ahí. Pues que no había cartas de tránsito y que no me la podía dar, y me la negó. Y total, que este señor pues estuvo a punto de arruinar mi carrera, porque la verdad es que llegó un momento en que sí era bastante frustrante. A eso me refiero, mis queridos amigos, a eso y a muchas otras cosas que ya irán saliendo a lo largo de este video podcast. O sea, no este capítulo, sino de otros, que muchas veces el enemigo lo tienes en casa, lo tienes al lado, lejos de que muchas veces el compañero te apoye tu crecimiento, y tú desde luego apoyes el de él y el de otros compañeros. La verdad es que es bien común y bien triste cuando sientes cómo te van poniendo el pie, ¿no? Digo, al final del día el rumbo me llevó por otros caminos, y gracias a Jorge Garralda, que bueno, si tú no lo ubicas, si tú no lo conoces, Jorge Garralda es un comunicador también legendario de muchos años en la televisión mexicana y en la radio. Y bueno, pues gracias a Jorge Garralda, que en ese entonces era muy mi amigo, muy mi cuate, la verdad es que tuve muchas oportunidades, y de ahí vinieron otras. Estuve en la tele, estuve en la radio, se abrieron para mí otros canales, se abrieron para mí otras radiodifusoras, no nada más en Ciudad de México. Estuve un tiempo en Morelia, estuve un tiempo en Guadalajara, estuve un tiempo en la televisión estatal que era Capital 21, bueno, pues estatal, porque era de la Ciudad de México, que era entonces, no me acuerdo si todavía era Distrito Federal o no, que era Capital 21, estoy seguro que sí era Distrito Federal. Entonces, bueno, finalmente el camino me fue llevando por otros rumbos y se me abrieron otras oportunidades. Oigan, pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy a ti que me estás viendo o escuchando con la tolerancia a la frustración? ¿Es bueno o es malo tener realmente una baja tolerancia a la frustración? Mira, si tú estás acostumbrada a que todas las puertas se deben encontrar abiertas, esto, créemelo, no es bueno. ¿Por qué? Pues porque evidentemente a lo largo de tu carrera profesional, a lo largo de tu vida, pues va a haber puertas que se van a estar cerrando, como es el caso de lo que te comenté, cuando de pronto hay una persona que no permite que desarrolles tus habilidades, cuando hay jefes que son extremadamente explotadores, intolerantes. Entonces, bueno, pues realmente ese tipo de situaciones sí te pueden llevar a muchas situaciones en las que tú te vas frenando, porque te van frenando, y eso es algo muy malo. Cuando tú te mentalizas y te metes en la cabeza de que no puedo continuar adelante porque siempre hay un obstáculo en el camino, y entonces empiezas a echarte culpas y empiezas a frustrarte y empiezas a tomar rumbos distintos, pero fuera de lo que tú realmente deseas. ¿A qué me refiero? Yo, como les he comentado, desde niño yo quería dedicarme al show business, yo quería estar frente a una cámara, frente a un micrófono, arriba de un escenario, cosas por el estilo. Si yo hubiera permitido que la primera persona que me puso una piedrita en el camino, yo hubiera desistido de ese esfuerzo por hacer lo que en realidad amaba, que traía yo prácticamente en las venas y en la sangre, pues ahorita seguramente me dedicaría a otra cosa y posiblemente, muy posiblemente estaría bien frustrado, porque pues evidentemente no es lo que tú esperas, no es lo que tú quieres hacer en la vida. Entonces, bueno, basado en esa experiencia, creo que sí debe haber una media, porque ojo, creo que el otro lado también es malo. ¿A qué me refiero con el otro lado? Tampoco puedes permitir que te pisoteen, ¿no? O sea, esto también a veces suele ocurrir, que también en ese afán de decir, oye, pues yo tengo mucha tolerancia a la frustración, y aunque me humillen, y aunque no me paguen o me paguen poco, me exploten y me hagan trabajar un chorro de horas y horas extras sin pagarme y todo, y con tal de eso estoy aquí. Yo creo que tampoco se trata de eso, como decían por ahí, pagar la entrada, pagar el boleto de entrada a los medios de comunicación, que yo nunca estuve de acuerdo con esas frases, pero ya te contaré en otro capítulo de qué se trata esto. Yo creo que tampoco se trata de eso, pero oye, tampoco es huir al primer grito, que ese es algo que ocurre mucho, muy frecuente de un tiempo para acá, que al primer tienes que hacer esto, uy, es que esto no me corresponde, es que esto no me toca, y es que esto no es lo que habíamos hablado en el contrato y todo eso. Entonces tú te vas y tampoco es del todo sano, y más, ¿sabes qué? Sobre todo cuando tú estás iniciando tu carrera en cualquier rubro, ¿no? O sea, que dices, ¿sabes qué? Siempre vas a enfrentarte
a este tipo de personas y también tienes que aprender a cómo manejar estas situaciones. De entrada, siendo respetuoso seguramente, y tampoco es de ponerte al tú por tú con alguien que tiene más autoridad o incluso más experiencia que tú, pero también hay que saber mediar esta parte. Yo creo que eso es como que cuando tú llegas a esa parte, a ese punto medular donde sabes mediar estas situaciones, es cuando realmente puedes comenzar a tener éxito. Porque finalmente, pues hoy día existen muchas más oportunidades de hacer cosas por muchos medios. Y sobre todo, ¿sabes algo que me gusta mucho? Que hoy existen más oportunidades de prepararse. Tienes muchísimas herramientas que antes pues no estaban tan al alcance. O sea, ¿a qué me refiero? Hablándote de mi medio y hablándote de lo que yo me dedico. Si antes tú querías aprender a editar, me acuerdo que había unas escuelas que se llamaban EduMac, que era para enseñarte a editar en el programa que es de Mac, que es el Final Cut. Olvídate, o sea, era un dineral. Tenías que ir obviamente físicamente a unas instalaciones, te sentaban frente a una Mac. Yo honestamente nunca lo tomé porque de verdad eran carísimos. Vamos a suponer que en ese entonces estaba creo que en 8,000 pesos. Pero en ese entonces, si lo traducimos quizá a tiempos actuales, a lo mejor era un curso de 20, 25 mil pesos fácilmente, e insisto, y era un curso y tenías que ir y pues obviamente te daban ahí algunos apuntes seguramente y ya lo repasabas tú en tu casa. Entonces aparte de que tenías que tener tu Mac, tu programa, tu software de edición, que en este caso era el Final Cut, pues era pagar una la nota. Hoy existen un chorro de oportunidades para que tú aprendas a editar. Si tienes Final Cut, si tienes Adobe Premiere, si tienes Filmora, si tienes Vegas, si tienes cualquiera de los programas de edición que te ofrecen, ya sea de paga o algunos gratuitos, como lo es el DaVinci Resolve, por ejemplo, que son programas gratuitos que tú puedes bajar en tu computadora, ya sea Mac o PC, y hay el número que tú me digas de tutoriales para que aprendas a editar, o bien, si quieres hablar un idioma, si quieres aprender inglés, francés, alemán, italiano, chino, mandarín, no sé lo que sea, hay un chorro de herramientas, algunas son de paga, algunas son gratuitas, plataformas increíbles como YouTube donde puedes aprender muchísimas cosas. Entonces, todas estas herramientas realmente, que algunas son incluso sin salir de casa en su mayoría porque muchos cursos son online, pues hoy las puedes tú capitalizar para que precisamente te fortalezcas y tengas más herramientas. ¿A qué me refiero? Fíjate que te quiero compartir un consejo que siempre le di a mis compañeros que yo capacitaba para que fueran reporteros en la televisión. Yo siempre les planteaba esta situación, hay que tener muchas herramientas. ¿Por qué? Mira, llegó un momento en que las empresas decían, a ver, vamos a suponer TV Azteca, te decían, ok, eres reportero, felicidades, qué buena onda, padrísimo, muy buenos reportajes, pero ¿qué más haces? ¿Qué más sabes hacer? Escribir una nota, ok, la tienes que hacer porque eres reportero, hacer una entrevista, está bien. ¿Tienes la capacidad de editar una nota? Porque a lo mejor eventualmente te pido que edites la nota. ¿Sabes hacerlo? No, pues no. ¿Hablas otro idioma? No, pues no. O sí. ¿Sabes hacer una transmisión en vivo o pararte frente a la cámara para hablar y hacer una transmisión en vivo vía remota? No, pues sí o no, porque también muchos reporteros eran penosos. Y tengo compañeros que, pasaron los años y todavía se siguen tramando frente a la cámara así con muchos nervios. Y no es que no te pongas nervioso. Seguramente, no seguramente, todos los que nos dedicamos a esto, seguramente pasamos por esta parte que siempre existe el medio que prevalece, el nervio antes de salir al aire. Y permítanme un segundo, voy a hacer una pausa para reactivar la cámara. Bueno, ya, regresé, lo que pasa es que ya te lo he explicado muchas veces, siempre te lo tengo que explicar. Como es video podcast, la cámara tiene un cierto tiempo de grabación, se corta y tengo que volverla a poner rec. En el caso del audio no hay ningún problema, así es que bueno, pues ya está jalando de nueva cuenta la cámara. Bueno, pues te decía que cuando yo capacitaba reporteros para la televisión, una de las cosas que siempre les dije a mis compañeros que yo capacitaba era, debes de tener más herramientas de las que la empresa te pide. Por eso les decía, a ver, si tú sabes reportear, qué bueno, pero también aprende a editar, aprende a hacer redes sociales. Cuando empezaron a salir las redes sociales, que todavía pues estaban en pañales, pero había que entrarle a todo. Entonces, aprende un idioma, aprende a operar la cámara, porque el hecho de que seas reportero es muy común que en las televisoras pues traes a tu camarógrafo, tú no camareas, tú nada más pues haces la nota, haces la entrevista y demás, pero pues traes un camarógrafo, ¿no? Pues hay que aprender también a usar la cámara, porque esto es parte de que seas una persona integral. Y es que de verdad que ocurría, a ver, bueno, te decían a veces en las empresas, ok, eres reportero, qué padre, ¿qué más sabes hacer? ¿Qué más le puedes aportar a la empresa? No, pues mira, también te puedo hacer guiones, también te hago redes sociales, también te sé operar la cámara, también edito, no sé, hablo francés, porque pues a veces hay
viajes internacionales, entonces hablo francés, o hablo alemán, o italiano, o inglés, vamos, ¿no? O algún idioma, algún dialecto, digo, ¿por qué no? Entonces, bueno, todas esas fortalezas y todas esas herramientas te las pedían de un tiempo para acá. Digo, hubo un momento cuando yo empecé que pues el que era locutor era locutor y punto, ¿no? Y el que era reportero era reportero, y el que era camarógrafo hasta ahí se quedaba. Y de un tiempo para acá, no, mis queridos amigos, realmente sí tienes que ser como multifacético para poder destacar en los medios de comunicación. Y yo creo que lo mismo ocurre pues en muchas carreras. O sea que tienes que tener debes tener varias herramientas en la mano para que puedas salir adelante. No quedarte nada más con lo que te está enseñando. Yo siempre estuve en contra de que te quedes con la educación intramuros, la que te da la escuela, la que te da la universidad, la carrera técnica o depende de qué estés estudiando, porque afuera va a haber muchos otros elementos que tú vas a requerir y que vas a necesitar para poder desempeñarte y que seguramente en la escuela, como nada más te dan una embarrada, pues a veces no los puedes lograr. Entonces, aprende a editar, aprende a hacer todas estas cosas o de acuerdo a cómo sea tu carrera, ¿no? Ahora, fíjate que yo sí me resisto a creer que esta situación mental es de generaciones, porque a poco no es bien común escuchar que es que los millennials son así, es que la generación Z somos así, es que los baby boomers eran así, o es que las generaciones que vienen seguramente van a ser así. Sí creo que hay mucha situación de sinergia en las generaciones y en la forma de ser, pero yo creo que también es un poquito más de la mentalidad que tú tengas y que tú te forjes. Porque, a ver, yo no entiendo cómo dicen que un millennial tiene una mentalidad distinta si hoy tienen realmente muchas más herramientas que los que tuvimos la generación X. Como les decía, para nosotros tomar un curso pues era distinto. Para un millennial, y bueno, para los que somos generación X y nos gusta todo este rollo, pues tomar un curso implica entrar a YouTube y picarle un botón o bajarte una suscripción de alguno de los cursos y tomarlo y ya. Entonces, yo creo que más que cuestión de generación es la mentalidad de cada quien. Conozco a millennials que son súper centrados, súper emprendedores, contrario a lo que dicen que no, que el millennial es así como que vive al día, que no le importa tanto ciertas situaciones. Y la realidad es que pues yo conozco a millennials que son sumamente, bueno, mi esposa es el ejemplo, mi esposa es millennial, Dulce, y ella pues trae una mentalidad que realmente a mí me sorprende mucho. Bueno, no es que me sorprenda, porque no es una cuestión de sorprender, sino es una cuestión de lo normal, el deber ser, ¿no? Es una persona responsable, entregada a su trabajo, o sea. Y por otro lado, amigos, conozco a gente de la generación Z que qué bárbaros, o sea, que dicen, no, es que los que de la generación Z éramos bien luchones y nos enfrentábamos a un chorro de retos y no llorábamos al primer grito que nos daban. Y no es cierto, la verdad es que conozco a personas que son de mi edad, que son generación ZX y que son, pues, no tienen retos, no les pones tantito un reto enfrente y mejor le dan la vuelta o se dan la vuelta y se regresan porque no les gusta enfrentar nuevos retos, aprender nuevas tecnologías, aprender nuevas técnicas, no les gusta enfrentar este tipo de situaciones donde dices, a ver, ¿cómo que no? Claro que sí puedo. Y a veces los ves en sus redes sociales diciendo y haciendo y payasada y media y diciendo que sí pueden hacer las cosas y cuando se enfrentan a situaciones reales no es verdad. Entonces, bueno, conozco también a personas que se han ido por ese lado. Pero bueno, ¿tú qué piensas de esto? A ver, ¿es de generación o es de aquí arriba? ¿Es de mentalidad? ¿Es de cerebro? ¿O realmente sí tiene algo que ver que tú seas millennial, que seas generación X, que seas baby boomer o que seas la generación que seas? Yo personalmente creo que no lo es. Seguramente sí hay corrientes que traen las generaciones, pues la moda, la música, cosas por el estilo, esos siempre han existido, pues la música que se escuchaba en los años 60, el rock and roll no es lo mismo que el reggaetón que se escucha hoy día, por ejemplo, y seguramente pues hoy al que le gusta el reggaetón, cuando sea viejito, pues va a haber otra música y van a decir, ay, qué música tan fea, en mi época tan bonita música, el reggaetón, ¿no? Como seguramente, si tú no eres millennial, has de decir, pues el reggaetón, qué asco, bonitas las canciones de Don Enrique Guzmán, de Marco Antonio Muñiz, los que son viejitos, no sé, los que somos viejitos, veto a saber qué música o moda, peinados, cosas por el estilo, pero la mentalidad, yo no sé realmente qué tan cierto sea esta situación de que si eres de una generación o de otra, tienes un punto de vista. Finalmente, yo creo que la tolerancia y la frustración es bien importante, o sea, ya haciendo una reflexión final, mis queridos amigos, creo que esta parte de decir, ¿sabes qué? Voy a enfrentar los retos que me va poniendo la vida, voy a enfrentar los retos del día a día, es bien importante. Tengo una amiga, una querida amiga que incluso tiene algunas redes sociales que se llama Erika Herzberger, que habla muy bonito de estos temas.
Ya por ahí espero en algún momento poder entrevistarla, charlar con ella para que esté aquí en este video podcast o en el canal de YouTube, no sé. Platicar un poquito con ella y todo esto acerca de esta temática de que muchas veces piensas que ya sea por la edad, ya sea por la mentalidad, ya sea por la preparación o ya sea por una infinidad de cosas que tú mismo te vas poniendo y te vas echando ese cochambre en la mente, es que no desarrollas ciertas habilidades y ciertas situaciones. ¿Tú puedes? Pues claro que puedes, ¿no? Mucha gente lo hace, ¿por qué tú no? Esta es la pequeña reflexión que les quería yo hacer al final de este video podcast. Y bueno, pues esto es lo que yo viví en los medios de comunicación. El enemigo, mis queridos amigos, a veces está a tu lado. No lo tienes enfrente, lo tienes a tu lado, pero hay que saber cómo sobrellevarlo. Y ese enemigo puede ser tu compañero, puede ser tu jefe, puede ser tu, no sé, o sea, alguien de verdad, incluso hasta tu cuate a veces que dice, mira, pues es mi cuate. Y cuando sientes el puñal encajado en la espalda, dices, me dieron una puñalada por la espalda, no importa, me voy a levantar, voy a salir por mis medios, le voy a buscar, le voy a rascar y voy a tomar el rumbo que yo quiero, que yo deseo y me voy a abrir camino en toda esta situación. Espero que tú también lo hagas en tu día a día, en tu vida personal, en cada reto que tú te pongas, en cada, no sé, en cada meta que tú te pongas a corto, mediano o largo plazo, pues que lo vayas cumpliendo y que sepas que siempre seguramente va a haber alguien que te apoye o alguien que seguramente te va a dar ese consejito sin que te conozca, porque a lo mejor este tipo de, no sé, este tipo de video podcast, ¿qué tal si de pronto tú estabas así como que, híjole, como medio con las pilas bajonas y escuchar esto a lo mejor te abrió un poquito la perspectiva? Y si es así, de verdad me daría mucho gusto y me encantaría que me lo dejaras por ahí en cualquiera de los comentarios, en cualquiera de las plataformas, un comentario en cualquiera de las plataformas, en mis redes sociales. Ya sabes, me puedes seguir en Instagram. Estoy como Alfonso-Vargas-Torres. En Facebook también me encuentras como Alfonso Vargas Torres. Mis muy queridos amigos, muchas gracias por el favor de su atención. Me encanta platicar, charlar con ustedes, tomándonos un cafecito entre amigos. Y mis queridos amigos, son los relatos. Mis queridos amigos, son los relatos de un comunicador. Yo me despido de ustedes, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Hacemos un cafecito, ahora sí entre amigos.